Que vamos a iniciar en esta parte. Estoy compartiendo la pantalla. Confírmeme si la están viendo. Sí, sir. Este, de acuerdo a lo que continúa con la asignatura, bueno, le mencionaba que estuvimos revisando en las clases anteriores conceptos básicos pertinentes a lo que sería la tecnología y la gestión tecnológica, que son importantes para poder comprender todo este proceso. Dentro de este tema vamos ahora a revisar lo que sería la función de la gestión tecnológica, etapas de la gestión tecnológica, el proceso de la gestión tecnológica, actividades de la gestión tecnológica en las empresas. Eh, Entre las funciones de la gestión tecnológica, nosotros hemos visto que básicamente se procura llevar llevar eh, realizar un proceso donde se pueda mantener la empresa en, en estadios de productividad, eficiencia y que pueda mantenerse en el tiempo. Cuando nosotros hablábamos de la gestión, hablábamos también de aquellos elementos que permiten no solamente trabajar o administrar los aspectos cotidianos, los aspectos que se dan en el día a día, sino también prever aquellos cambios que puedan suceder y que puedan afectar lo que es el buen desenvolvimiento de la empresa o la organización. Por lo tanto, debemos estar atentos de todos esos cambios. Entonces, una de las funciones y como parte que antecede todo el proceso es la vigilancia que deben tener dentro de ese proceso de gestión tecnológica. Entonces, un departamento de gestión tecnológica debe estar vigilante de aquellas tecnologías, evaluar las apariciones, las nuevas tecnologías este, que están emergiendo, aquellos cambios que se están dando y también ser vigilante de los proveedores. Hay distintas herramientas que se pueden utilizar en esta etapa, como son los benchmarking, la elaboración de estudios de mercado y clientes, elaboración de estudios de competitividad y monitoreo tecnológico. Estas herramientas ayudan a evaluar cuál es la situación actual de la tecnología. Por lo tanto, este, facilita lo que sería hacer su proceso. La organización tiene que estar pendiente de todos esos cambios que se están dando en el entorno para poderse mantener en el tiempo. Ignorarlo es un error que han cometido algunas empresas y por ende lo han pagado bastante caro, incluso algunas desapareciendo. Eh, una vez que se tiene esa información del contexto que está sucediendo, los cambios, las necesidades que hay, tanto internas como las del cliente, entonces se debe planear qué se va a hacer. O sea, que teniendo esa información, observando los cambios que están ocurriendo, se debe entonces planificar cómo atenderlo. Por lo tanto, hay que elaborar y revisar un plan tecnológico que mantenga la organización en el tiempo y que su ejecución debe darse en la medida que se van sucediendo los cambios. De tal manera que cuando nosotros trabajamos en un proceso de gestión tecnológica, debemos prever. Y esa prevención tiene que ver con lo que debe hacerse hoy para que en un futuro, en mediano o largo plazo, puedan darse ya, a tenerse las bases para poder continuar operando. La estrategia tecnológica debe hacer explícitas las opciones tecnológicas de la empresa y su éxito o fracaso estará basado en la identificación de oportunidades y en la concentración de recursos en aquellas áreas tecnológicas en las que
posean mejores capacidades internas y que les permita alcanzar con rapidez la fase de comercialización. Por lo tanto, debe saber la organización de qué es capaz, dónde tiene ventajas sobre los competidores, qué nichos puede explotar, cuáles son las ventajas que pueda tener sobre otras tecnologías, pero también cuáles son las desventajas, cuáles son las debilidades, en dónde hay que introducir cambios para poder realizar las mejoras en el tiempo que corresponda. Entonces debe hacerse diferentes análisis, tanto internos como externos, que permitan determinar no solamente aquellas oportunidades, porque pueden haber diferentes opciones que puedan tenerse, pero la empresa debería decidir en qué de ellas va a invertir, sobre cuáles va a trabajar y en cuáles podría tener mejores beneficios. De tal forma que esa decisión viene también del producto del análisis de las situaciones que se están dando. Para ello utiliza ciertas herramientas como análisis FODA, donde analiza sus fortalezas, oportunidades, también sus debilidades y amenazas. Cuando hablamos de fortalezas y amenazas, son factores que pueden ser, mejor dicho, cuando hablamos de oportunidades y amenazas, son factores externos que que se dan en el entorno y que no lo controla la organización, la empresa, pero sí puede prever qué es lo que está sucediendo para reaccionar a tiempo sobre esos cambios que se están dando. Y las fortalezas y debilidades, en qué es bueno, en qué es fuerte la organización, cuáles son las herramientas con que pueda obtener mejores beneficios, pero también las debilidades que pueda tener ante otros competidores, ante nuevos requerimientos que puedan estarse sucediendo. Entonces, el análisis FODA es una herramienta bien útil que ayuda a determinar ese tipo ayuda a tomar ese tipo de decisiones. El modelo de las cinco fuerzas de Potter es otra herramienta que se utiliza para la planificación, las amenazas de nuevos competidores, el poder de negociación de los clientes, las amenazas de productos y servicios sustitutivos, el poder de negociación de los proveedores y el nivel de competencia que posee la organización en el mercado. Por lo tanto, esos factores que determina Potter deben analizarse para ver cuál es la posición que tiene la organización tanto interna como externa, ante los proveedores, ante los clientes, en el mercado, ante las demandas que pueden dar y cuál es el poder que pueda tener para sustituir y introducirse los cambios que puedan darse. La matriz producto-proceso es herramienta que se utiliza en la cual mm, revisa cuáles son los productos y procesos que tiene la organización y cuál de ellos podrían establecerse cambios, mejoras para poder realizar o introducir modificaciones y sacar más provecho, ser más eficiente, más productivo, pero también a la vez poder introducir nuevos productos, nuevos servicios, porque en ese análisis se puede determinar que hay a lo mejor elementos que se procesan o que se realizan dentro de la organización y que pueden servir como productos para venderse a terceros o a un mercado que pueda estar interesado en ello. Y eso puede pasar desde eh, desde la creación de nuevos productos y servicios como la venta incluso de conocimiento y know-how, tecnología que pueda estar interesado a otros clientes. La matriz de posición tecnológica, atractivo tecnológico, también es una herramienta que se utiliza para analizar cuál es la posición que tiene la organización en ese mundo. La cadena de valor de Porter también es otra herramienta que se utiliza para poder determinar cuáles son los valores que se están produciendo en cada una de las fases que se realizan los procesos de la organización, de tal manera que pueda ver en qué punto puedan haber debilidades que están afectando la producción en otras etapas, en dónde hay fortaleza y dónde debería incorporarse nuevos cambios o nuevas tecnologías para fortalecer o mejorar lo que ya se tiene. Una vez que se ha hecho la vigilancia y la planeación, entonces hay que habilitar las tecnologías. Es decir, nosotros se ha determinado en qué
¿cuál es la situación externa? Se ha analizado el contexto, cómo se afecta la organización, cuáles son la- la- las demandas que pueden surgir en el futuro y los cambios que pueden estarse generando. Se ha planeado de alguna manera mediante lo que es la determinación de cómo está la organización para enfrentar esos cambios. Entonces hay que habilitar, incorporar esas tecnologías que se requieran y los recursos que sean necesarios. Hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, la adquisición de tecnología mediante la compra, licencias, alianzas, etcétera. Es decir, incorporamos tecnología para poder atender esa demanda. Ahora, ¿dónde está la tecnología? Es un aspecto a analizar. ¿Quién la tiene? ¿Cómo la obtenemos? Hay distintas vías. Entonces, dependiendo los objetivos, la visión de la organización, pueden basarse de diferentes maneras. Se compra, se hace licencia, depende del tipo de producto, se hacen alianzas, por ejemplo, cuando se quieren expandir la producción, lo que son o el alcance que puede tener la organización, entonces muchas veces no se abordan o no se desarrollan eh, la producción de algunas etapas dentro del proceso, sino que se hacen alianzas con empresas que pueden ser fuertes en alguna de esas etapas para ampliar lo que sería el alcance. Uno de los ejemplos que se tiene son las aerolíneas. Siempre le pongo como ejemplo porque pueden haber aerolíneas que son fuertes en las conexiones internacionales, pero son muy débiles en las conexiones internas. Entonces, hay localidades que pueden ser atendidas y a lo mejor se hacen alianzas con aerolíneas que son muy buenas a nivel local para poder atender demandas de pasajeros que pueden llegar a un punto y que utilizan aerolíneas a nivel internacional. Entonces, en vez de hacer la inversión de nuevas redes de tránsito, lo que hacen es alianza con esas aerolíneas este, el, que están surgiendo o son fuertes ya en sus nichos donde están trabajando. Eso es un ejemplo, podemos conseguir varios ejemplos también de alianzas, incluso de servicios, de alianzas en producción, alianzas diferentes de cooperación que puedan darse para mejorar lo que sería la efectividad y la productividad de la organización. Asimilación de la tecnología. Una vez adquirida la tecnología, hay que asimilarla, es decir, de alguna manera hay que incorporarla al know-how de la organización, ser parte de ella para poderle sacar provecho. Es una inversión que se hace y de alguna manera el proceso de asimilación conlleva a interiorizar lo que sería la que es la tecnología que se está proveyendo y también ayuda a incorporar mejoras que se puedan detectar, que puedan realizarse sobre ella, de tal manera de hacerla más eficiente. Una vez que se tiene este, requerimientos de tecnológicos, eh, la empresa decide qué vía toma. Investigación y desarrollo, es decir, la genera internamente o la quiere externamente. Entonces pueden haber el desarrollo de tecnologías propias, haciendo los procesos de investigación tecnológica y el escalamiento que pueda haber sobre ella. También puede ser por un proceso de transferencia tecnológica cuando no se desarrolla, sino la tiene un externo y se trata de establecer algún mecanismo para poder negociar la adquisición sobre ella. Y se hacen procesos de transferencia de tecnología donde se obtienen los derechos y se tienen también, eh, se adquieren la forma y el conocimiento para poder eh, incorporar esa nueva tecnología a la organización. La gestión de cartera de proyectos tecnológicos también es otra herramienta porque la empresa puede tener diferentes opciones. Entonces, ¿en cuál de ellas se trabaja? Posiblemente
los recursos financieros, los recursos humanos, el tiempo, etcétera, no son suficientes para abordar todos de ellos. Pero entonces debe de tomarse decisiones sobre cuál de ellos invertir. Y así hace un manejo de una cartera para evaluar cada uno de ellos y tomar la mejor decisión posible. La gestión del personal tecnológico también, porque el recurso humano, el talento humano, también debe ser gestionado. Por lo tanto, la organización debe tener herramientas que le faciliten ese proceso, así como lo del recurso financiero y la gestión del conocimiento. El conocimiento obviamente forma parte de lo que sería el, el el- el engranaje de la organización. Y la empresa siempre está interesada en cómo ese conocimiento que reside en las personas, en sus trabajadores, sean parte de la organización, sean parte del colectivo más que del individuo. Es decir, si una persona trabaja y tiene conocimiento sobre un área en particular, la empresa no puede depender de esa persona por las circunstancias que sean. Las personas se mueren, se mudan, se cambian, eh, cambian de trabajo, tienen otras necesidades. Obviamente, este, hay que buscar la forma de que prevalezca el conocimiento en el tiempo. Hay distintas herramientas que se utilizan para ello. eh, la producción, la creación de manuales, de sistemas, de programas, sistemas eh, de diferentes tipos, bases de datos, etcétera, que buscan gestionar el conocimiento para que prevalezca y pueda ser compartido dentro de la organización. En lo que es la gestión del conocimiento como tal, los que trabajan sobre ella hablan de cómo se convierte un conocimiento implícito, tácito, que está dentro del individuo, a un conocimiento explícito y estructurado que forma parte ya de la organización. Las inversiones que hace la organización debe protegerse. Y entonces entra otra fase, otra de las funciones de la gestión tecnológica. ¿Cómo se protege las inversiones tecnológicas que hace? Entonces, hay una protección y defensa del patrimonio tecnológico. Hay una gestión de la propiedad intelectual. Eso hay diferentes mecanismos mediante el uso de patentes, los trademarks, los copyright, los trade secrets o los secretos industriales, en donde tratan de eh, tener prevalencia sobre sobre ese conocimiento. Observa que cuando se trabaja con un activo explícito, con un activo tangible, la propiedad queda registrada mediante libros, mediante procesos de compra, etcétera. Pero cuando son activos intangibles, queda un poco más difuso. Entonces, se han propuesto diferentes mecanismos para proteger la propiedad intelectual, para proteger la propiedad, eh, el- las patentes, la propiedad, el conocimiento, el know-how, las habilidades, de tal forma que las organizaciones y los individuos puedan hacer uso y privilegio de su conocimiento y de su trabajo. Entonces, hay formas de respaldarlo. Hay casos, por ejemplo, el que compra un vehículo, tiene el título de propiedad del vehículo, pero un artista que compone una canción no tiene el título de la canción, más que el registro que pueda hacer de ella en algunos elementos, algunas organizaciones, algunos medios. Por lo tanto, gestionar esa propiedad es bastante importante, sobre todo en un mundo competitivo donde se trabaja y se adquiere conocimiento continuamente y donde es una de las formas más importantes que se tiene en la actualidad para el crecimiento de las organizaciones. Obviamente, cuando se habla de todo este proceso,
entonces hay que implantarlo, hay que innovar. Entonces, cuando nosotros ya pasamos a otro estadio donde ya tenemos conocimiento, pero no solo conocimiento, conocemos, interiorizamos las propiedades de la tecnología que se ha incorporado, entonces se pueden haber procesos de innovación. Y podemos tener innovación en el producto, en el proceso, en el servicio, en la mercadotecnia, en la parte organizacional. Es decir, en cualquiera de los aspectos que siempre hemos mencionado que aborda la tecnología. La gestión tecnológica podemos también, hay distintos autores, clasificarla en diferentes etapas muy parecidas a las funciones que hemos mencionado anteriormente. La primera etapa que siempre hemos visto es la de vigilar. Es un proceso que algunos mencionan como un espionaje inteligente, o lo que sería eh, una vigilancia inteligente, que algunos lo considera como un espionaje ético porque está en un proceso de vigilancia y que todo el mundo lo hace porque tiene que estar atento no solamente de lo que hace la compañía internamente, sino lo que está sucediendo en su entorno para poder prepararse y afrontar. Entonces, hay que estar vigilantes de las señales, de explorar y buscar en el entorno, tanto interno y externo, para identificar y procesar las señales o indicios de una innovación potencial. Es decir, cuáles oportunidades se puedan presentar y de acuerdo a los recursos y las ventajas que pueda tener la organización, poder aprovechar esas oportunidades. Pero también está en los procesos de de aquellas amenazas que puedan suceder y cómo enfrentarlas, qué es lo que hay que hacer para abordarlas con éxito. Los tipos de necesidades que surgen y son las oportunidades que surgen de actividades de investigación, presión para adaptarse a la legislación, comportamiento de los competidores. Y obviamente esto está relacionado con lo que hemos venido conversando. Entonces, hay que focalizar, es decir, podemos tener muchas oportunidades, muchas formas de abordar en los procesos, pero entonces hay que focalizarse qué es lo que vamos a hacer. Entonces, hay que hacer el desarrollo de una respuesta estratégica. Seleccionar estratégicamente de este grupo de potenciales detonadores de innovación aquellos aspectos en los que la organización se decide y compromete a asignar recursos. Por lo tanto, como le dije hace poco, la organización no tiene recursos infinitos que pueda meter o direccionar a cualquier cantidad a una variedad de proyectos, sino debe seleccionar aquellos que crea que son los más convenientes y los más beneficiosos para la organización. Entonces hay un desafío, es que es el de seleccionar aquellas líneas de acción que ofrecen las mayores posibilidades de obtener una ventaja competitiva. Es decir, donde la inversión va a obtener mayor rendimiento. Después que se ha hecho un proceso de vigilancia y de focalización, entonces hay que capacitarse para poder afrontar las demandas que están surgiendo. Y esa capacitación va por adquirir el conocimiento necesario que le permita eh, eh, desarrollar con éxito los procesos que se compromete la organización. Entonces, elegida una opción, la organización tiene que capacitarse o tener recursos necesarios para ponerla en práctica, mediante la investigación y desarrollo o adquiriéndolo mediante procesos de transferencia tecnológica. Es decir, yo puedo tener la tecnología propia o puedo tener la opción de adquirirla de un tercero. Entonces, las decisiones obviamente van a depender de la capacidad que pueda tener la organización para abordar cualquiera uno de ellos y la cantidad de recursos que tenga. También el tiempo que se requiera para poder dar respuesta a las necesidades que tenga. La capacitación implica
la compra directa de una tecnología o la explotación de los resultados de una investigación existente o realizar costosas búsquedas para encontrar recursos apropiados. Es una decisión que toma la organización de acuerdo a cuáles son sus metas, las metas que se han planteado. El problema no es el conocimiento intrínseco de una tecnología, sino el dominio del conjunto de conocimientos subyacentes que hace que la tecnología funcione. Es decir, nosotros no podemos decir que la tecnología como tal, sino tener los conocimientos relacionados a los usos, usufructos de esa tecnología para hacerla exitosa. Es como que compramos una máquina y no sabemos utilizar la máquina. Necesitamos saber el know-how de esa máquina para poder funcionarla. Si tenemos un computador, queremos saber cómo utilizarlo, cómo sacar provecho, cuáles son sus funcionalidades para poder es, obtener lo que esperamos de él. Por lo tanto, hay que adquirir no solamente la tecnología, el computador, sino todo el conocimiento que debemos tener para poder hacer funcionar el computador y poder obtener las ventajas que nosotros esperamos. Una vez capacitado, hay que implantar la solución. Es decir, hay que buscar la forma de que ese proceso se haga realidad. Entonces hay que implantar la innovación, partiendo de la idea hasta su lanzamiento final como un nuevo producto o servicio en el mercado interno o como un nuevo proceso o método dentro de la organización, dependiendo de lo que estamos abordando, si estamos produciendo servicios, productos o estamos simplemente haciendo reacomodos internos mediante en nuestros procesos organizacionales o las metodologías que se aplican o en los procesos de producción o de servicio o en las relaciones con los clientes. Entonces, hay que buscar cómo implantar la innovación que estamos esperando realizar. Y aprender, buscamos también el aprendizaje que refleja la necesidad de reflexionar sobre los elementos que se han desarrollado y producto de ello hacer las correcciones necesarias o las mejoras que creamos convenientes, incluso las que podamos obtener ventajas sobre lo que ya hemos implantado. Es decir, una vez que uno ya ha hecho ha dominado la tecnología que está implantando, entonces como nosotros, eh, con ese proceso de aprendizaje, nosotros podemos incorporar incorporar innovaciones que la hagan más eficiente. Navarro habla también de unas etapas muy similares, pero con otros nombres. Habla de, en vez de vigilancia, la de percepción. Entonces, la organización se percata o es consciente de la utilidad de una determinada tecnología emergente capaz de responder a sus necesidades. Por lo tanto, tiene que estar vigilante, tiene que estar percibiendo, tiene que estar al tanto que lo que está sucediendo, tanto en los cambios como en las necesidades de los clientes y proveedores para poder adaptarse. Entonces, hay una Vamos a hablar adquisición del otro, de Carlos Alemán. aquello aquello que hace falta. Entonces hay una procura de la tecnología, involucra además el estudio previo de la factibilidad técnica y económica y cualquier otro mecanismo que permita establecer criterios de aprobación que avalen dicha adquisición. Por lo tanto, se hace una percepción. Alguien tiene el micrófono abierto que está introduciendo. Ok, entonces hay hay una adquisición eh, producto de la evaluación que se venía realizando del entorno, de los cambios que están sucediendo. Una vez hecho aquel proceso de percepción y de adquisición, hay que adaptar la tecnología a dónde va a ser instalada. Por lo tanto, la adaptación viene asociada a que hay que adecuar la tecnología que se está incorporando a los requerimientos y las condiciones
en donde va a ser instalada. Es decir, no toda tecnología funciona en todas partes de la misma manera. Hay que hacer las adecuaciones necesarias para que pueda funcionar adecuadamente. Usualmente la tecnología adquirida no es inicialmente aplicada de manera inmediata en los procesos operativos de la empresa. Se requiere un periodo de ajuste o adecuación de la misma que garantice su asimilación y posterior utilización. Y eso implica no solamente en los ajustes desde el punto de vista eh, físico que pueda haber dentro del proceso, sino también dentro de los procesos internos y los cambios de la forma, incluso hasta de la cultura que pueda haber dentro de la organización. Por ejemplo, podemos hablar de, de, una, de un equipo que funciona muy bien en un ambiente frío, pero en un país tropical hay que hacer algunos ajustes para que pueda funcionar. Eh, un sistema de enfriamiento que puede ser no necesario en un ambiente, en un país frío, es requerido en un sistema eh, tropical, por lo tanto, a lo mejor hay que hacer las adecuaciones necesarias. La forma en que se instale, eh, si hablamos, pues a veces que no consideramos relevante, por ejemplo, el flujo eléctrico, puede haber diferencias entre uno y otro, incluso la estabilidad de, 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 de un proceso, de uno de ellos va a requerir a lo mejor hacer instalaciones necesarias para adecuar. Pero también en la cultura, por ejemplo, utilizar a lo mejor una forma de acceso del personal, incorporar nuevas tecnologías, un sistema biométrico donde el personal